Vamos a hablar un poco de la historia de la homosexualidad o de una historia de la diversidad sexual y también de la diversidad de género. Es importante reconocer que hay una historia para entender que lo que vivimos hoy tiene un pasado, han sido unas construcciones y por lo tanto es importante reconocer cómo se han adelantado esas construcciones y por qué es importante seguir trabajando hoy por el reconocimiento de esa diversidad. Pensar una historia de la homosexualidad entonces nos propone remitirnos primero que todo a nuestro pasado de hegemonía cristiana, cuando lo que se pensaba en el mundo era lo que mandaba el pensamiento cristiano, lo que mandaba en ese momento la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, la que existía como única en su momento. A partir de ahí se nos enseñó que las relaciones sexuales entre hombres eran un asunto pecaminoso y a ese pecado se le llamó sodomía. Entonces podemos pensar que desde principios del cristianismo por allá hasta el siglo XIX, esa era la idea que se tenía de esas relaciones, pecado. El pecado de sodomía y los pecadores eran los sodomitas. El castigo que recibían era, en algunos momentos eran quemados en la hoguera y posteriormente la confesión ante un sacerdote, donde se confesaba un pecado, el pecado era absuelto y entonces la persona podía volver a vivir su vida, aunque volviera a tener esas prácticas. Se entendía entonces como una práctica de las personas que se podía cambiar, que se podía castigar o que se podía cambiar. Luego en Colombia, en el siglo XIX, se da la independencia. Y cuando se da la independencia, entonces empieza la construcción de una república, de un Estado. Y ya lo que está vigente y lo que ordena la vida y las conductas de las personas ya no va a ser solamente lo que diga la religión, lo que diga el cristianismo. Ahora los nuevos republicanos entonces van a empezar a construir un Estado a partir de las normas, a partir de las leyes, y es cuando en 1836 se publica el primer Código Penal colombiano. Cuando se publica el primer Código Penal colombiano, entonces dejan de estar vigentes las leyes españolas, que eran las leyes cristianas. En esa época del cristianismo, pecar contra Dios era desobedecer al rey, y desobedecer al rey era pecar contra Dios. Cuando se da la independencia, ya aparecen los ciudadanos, ¿sí? Ya es entonces ante el Estado, ante la República, que se transgreden las normas y ante el colectivo. En 1836, en Colombia, en ese Código Penal, en ningún momento se habla de castigar las relaciones entre personas del mismo sexo. En el siglo XIX, en Colombia, por tanto, no se castiga lo que conocemos hoy como homosexualidad. En ese momento no se nombraba así. Se tenía la idea de ese pecado de sodomía. Es en 1890 cuando se publica un nuevo Código Penal donde aparece un delito que es el delito de abuso sexual, ¿sí? Y dice el artículo que el castigo es para aquel que abusara de otro del mismo sexo, pero ese otro que es abusado, si sentía placer o si le gustaba ese abuso, entonces también era culpable y entonces se merecía un castigo. No tenía un nombre, se hablaba solamente de relaciones entre personas del mismo sexo, ¿sí? Ahora, vámonos, en esa misma época, siglo XIX, vamos a irnos por un momento a Alemania, ¿sí? ¿Qué pasaba en Alemania en la década de 1860? Se quería publicar un nuevo Código Penal, y en ese Código Penal se iba a incluir el delito de relaciones entre hombres, porque, según los que estaban redactando el código, era contranatural. ¿Sí? Era contra naturaleza. En ese momento aparece entonces un abogado, Karl Ulrich, un abogado alemán homosexual, quien dice, pero ¿cómo así que es antinatural? Eso no se puede castigar porque no es antinatural. Yo soy homosexual y para mí es lo más natural de lo que soy yo. Es parte de mi naturaleza, no es algo contra natura. Y entonces Ulrich pide ayuda a la psiquiatría, a los psiquiatras para que ayuden a explicar que eso no es contra natura. Y en efecto los psiquiatras entran a ayudar y lo que los psiquiatras dicen y los sexólogos es, sí, eso no es un delito, es una enfermedad. Y es entonces cuando la homosexualidad se inventa como una enfermedad. Entonces, es muy importante que lo miremos, primero se inventa como un pecado, luego se inventa como una enfermedad. En 1869, por primera vez se dice entonces que es una enfermedad y esa enfermedad se llama homosexualidad.
Entonces decir homosexual es decir que es una persona que estaba enferma. Ese término homosexual y esa idea de enfermedad llega a Colombia en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX entonces se difunden esas ideas médicas hablando de la homosexualidad como una enfermedad, y en 1936 se publica un nuevo Código Penal colombiano que está vigente entre 1936 y 1980, donde tiene el artículo 323 y que habla del delito de acceso carnal homosexual. Entonces, entre 1936 y 1980, la homosexualidad es delito en Colombia, ¿sí? Pero, al parecer, es un delito que una norma que no se aplicó, ¿sí? Porque entonces los abogados decían, los juristas decían, eso no es un delito porque ya los médicos dijeron que es una enfermedad. Y los médicos habían dicho que era una enfermedad, argumentando que a nadie se le puede meter a la cárcel por una enfermedad. ¿Listo? Entonces, la religión dice que es pecado, la medicina dice que es enfermedad, el derecho dice que es un delito. Hay otra institución que en ese momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también está haciendo su trabajo de inventar una forma de nombrar y de señalar a estas personas, y es la escuela, y la casa, y la familia. En la familia se nos enseña lo normal, ¿sí? El hombre que domina en la casa, que manda en la casa, que está con una mujer, y la mamá y la mujer que está al servicio del hombre. Eso es lo normal que se nos enseña. Quien se sale de eso que se nos enseña, entonces se convierte en anormal. Entonces también empezó a ser visto como alguien que era anormal. Pecador, delincuente, enfermo, anormal. Es una misma persona que carga con todos estos señalamientos, con todas estas sanciones que genera entonces discriminación y que genera exclusión. Es muy importante reconocer ahí que miren que son conceptos, son ideas que son inventados en unas épocas concretas por unas instituciones concretas y a través de unos mecanismos que utilizan. El cristianismo, con los catecismos, con la predicación, promueve el pecado. La enfermedad, los médicos en el consultorio, a través de los manuales de medicina legal, promueve la enfermedad. El derecho, a través de los códigos, entonces promueve el delito. Y la escuela, a través de los manuales de urbanidad y buenas costumbres, entonces promovía la idea del anormal. Hasta ahí entonces 1936 hasta 1980, que es delito en Colombia. Como nos damos cuenta, no aparecen las mujeres, ¿sí? Es un asunto de los hombres, porque es el cuerpo de los hombres, la sexualidad de los hombres la que se quiere sancionar. Incluso decían los abogados en el siglo XX, después de 1936, que el delito de acceso carnal solamente se podía aplicar a hombres, ¿sí? Porque acceso carnal era penetración. Homosexual, o sea, entre los del mismo sexo. Por lo tanto, una penetración anal entre los del mismo sexo solamente se puede realizar de manera natural entre dos hombres, decían los juristas. Por lo tanto, era un delito que no cometían las mujeres, ¿sí? Es un poco para visibilizar el lugar también de inferioridad y de subordinación y de exclusión en el que estaban las mujeres, que ni siquiera eran un problema para la sexualidad. Lo que importaba dentro de un orden patriarcal era vigilar y controlar el cuerpo de los hombres, ¿sí? Pero si va uno a ver después, ¿qué es lo que pasa? Las relaciones lésbicas están al servicio de ese varón del que se protege su cuerpo, ¿sí? Del macho. Y por eso dentro del porno generalmente no faltan las escenas lésbicas al servicio del varón. El siglo XX empiezan a aparecer la prensa sensacionalista, ¿sí? Empieza a aparecer los periódicos, y en los periódicos empiezan a aparecer las noticias de esas personas que eran anormales, que eran enfermas, que eran delincuentes, sí, que transgredían las normas. Y es cuando se empieza a promover en el país también la idea de personas que atentan contra las normas sociales, que atentan contra el orden, que son escandalosas, que llaman la atención y además que son delincuentes, porque era prensa amarillista, prensa sensacionalista, que hablaba principalmente de situaciones delictivas, de situaciones en las que había mucha violencia y se veían involucradas muchas veces personas u hombres homosexuales o travestis principalmente. Entonces, claro, la relación que se hacía era es que son delincuentes y se atentan contra todo. Entonces es la otra carga que se asignaba a estas personas. Eso era lo que venía sucediendo.
Como nos damos cuenta, hablaban instituciones: religiosa, jurídica, médica, pedagógica y la prensa. En la década de 1969 se está dando en Estados Unidos una gran represión hacia estas personas, ¿sí? Se están dando persecuciones, se están dando muertes, hay mucha represión, y a la vez se están generando pequeños círculos y pequeños grupos que empezaban a trabajar y a pensarse, bueno, hay que cambiar, ¿cómo vamos a transformar esto? Somos ciudadanos también, tenemos derechos, tenemos un derecho a la protección. Entonces empiezan a trabajar, y es cuando en 1969 se da lo que se conoce en el mundo como las revueltas de Stonewall Inn en Nueva York, ¿sí? Era un bar en el que iban principalmente homosexuales y travestis. Cada semana la policía iba a sacarlos de allá del lugar. Y el 28 de junio de 1969, estas personas del bar se enfrentan con la policía y se dan las revueltas de Stonewall Inn, ¿sí? Es el momento a partir del cual ya no hablan las instituciones, sino que ya hablan los mismos sujetos que eran perseguidos, que eran señalados como enfermos, delincuentes, anormales. Y hablan para decir: hay que sentirse orgullosos de lo que somos. Y es cuando nace lo que conocemos como el movimiento del orgullo gay. Fue por lo que sucedió ese 28 de junio que cada año en muchas ciudades del mundo entonces se realizan eventos, y principalmente se realizan las marchas de la diversidad sexual, de la diversidad de género, o las marchas del orgullo gay, o la parada, ¿sí? Es cuando empiezan entonces todo el proceso de exigir derechos, de ser nombrados como ciudadanos y de ser reconocidos como parte de la sociedad. Pero todo esto que se da en Estados Unidos no nos puede hacer olvidar una pregunta, y es: ¿qué pasaba en Colombia? ¿Qué pasaba en nuestras ciudades? Y una cosa que podemos empezar a pensarnos es: muy posiblemente en nuestras ciudades había gente que ya se estaba pensando, que ya estaba reflexionando y se estaba dando cuenta que estaba siendo agredida y que había que hacer algún cambio para poder hacer parte realmente de la sociedad. Y es de esta manera como en muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, entonces es cuando empieza a correr lo que se llama como el movimiento de liberación homosexual. Son organizaciones, son grupos, son personas, de pronto no tan visibles como hoy, de pronto no con discursos tan fuertes como hoy y tan claros, pero que empiezan a decirle a la sociedad: existimos, hacemos parte de la sociedad y aquí estamos. Y parte de esas personas que vale la pena tener en cuenta en todo este recorrido eran principalmente las travestis, que estaban en las calles de muchas de nuestras ciudades, enfrentándose con la policía, enfrentándose con la sociedad, enfrentando con su cuerpo y con su identidad la posibilidad de ser, la posibilidad de expresarse y de hacer parte de nuestro país. Y con todo esto hay que tener presente entonces que esas historias que habíamos empezado a ver en el siglo XIX van a tener unos cambios en el siglo XX después de todas estas revueltas y los movimientos. En 1869 se inventa la homosexualidad como una enfermedad. En 1975 la Asociación de Psiquiatría Americana dice: no es una enfermedad. En 1990 la Organización Mundial de la Salud dice también: no es una enfermedad. Es importante tener esto presente para darnos cuenta cómo son verdades que han sido inventadas en un momento y que en otro momento son transformadas y son cambiadas. Igual pasó con el Código Penal colombiano. En 1936 se establece como delito la homosexualidad, y en 1980, cuando se publica un nuevo Código Penal, entonces también desaparece como delito. ¿Cuál es el asunto? Que aunque ya sabemos que no es así, en la mente de muchas personas queda la idea y se mantiene o que es un pecado, que es una enfermedad, o que es un delito, que es algo malo, así no se entienda qué es, y por eso es necesario seguir trabajando por el reconocimiento de esta historia, por entender de qué manera se nos hace creer en cosas como verdades y que es posible cambiarlas, y que es posible entonces entender que los seres humanos somos diversos en nuestra forma de amar, en nuestra forma de identificarnos, en nuestra forma de relacionarnos. Es por todo esto que la Corte Constitucional se ha tenido que dedicar, con sus cerca de 70 sentencias que ha expedido en 20 años, en insistirle a este país: es que no es enfermedad, es que no es delito, es que no es anormal, es que es libre desarrollo de la personalidad.